San Euquerio de Orleans, 20 de febrero. Este santo nació en Orleans hacia el año 690 en una noble familia y fue su padre el célebre obispo guerrero Sabarico de Auxerre. Fue sobrino de San Severo de Orleans. De su infancia se cuentan numerosas leyendas. Una de ellas cuenta que volviendo su madre de Maitines, se le apareció un ángel que le anunció que el niño que esperaba sería una gran bendición para la iglesia, la familia y el mundo. Y lo mismo confirmó con gran consuelo San Ansber de Autun el 18 de abril cuando le bautizó. Como esperaban, fue un niño piadoso, amante de la oración y la caridad. A los 7 años comenzaron a educarle y su formación abarcó todas las ciencias, las artes, la filosofía y la teología, con tanto provecho que a los 18 años ya era todo un sabio, pudiendo explicar las escrituras y la teología, aunque por humildad nunca lo hacía. En el año 714 tomó la sotana clerical y le confirieron las órdenes menores que le fueron dadas por San Leodobert, siendo un ejemplo para los demás, incluso sacerdotes ancianos. Pero Euquerio, temiendo la vanidad del mundo, decidió vivir en la soledad del claustro y se fue al monasterio de Jumieges, fundado por San Filiberto y San Quin de Rouen, donde fue recibido con aprecio. Durante 7 años vivió en oración, penitencia y estudio como deseaba. Obedecía puntualmente, era el primero en el coro y estaba siempre solícito a las necesidades de sus hermanos monjes. En el monasterio fue ordenado presbítero, siendo muy solícito celebrando la Santa Misa. En el año 721 murió su tío San Severo, que había dispuesto que su sobrino le sucediera en la sede. Aunque Euquerio se negó, tuvo que aceptar por las presiones del clero y del pueblo de Orleans. Incluso Carlos Martel envió una guardia a escoltarle, no fuera que huyese a la soledad de algún monasterio. Ya consagrado obispo, Euquerio comenzó su labor católica reformando el clero y reforzando la disciplina eclesiástica, reparó iglesias, impulsó la evangelización de zonas rurales y muchas veces él mismo visitaba a los más alejados de la ciudad para confirmarles en la fe o convertirles, y sobre todo fue muy caritativo, atendiendo por su misma mano a los pobres, viudas y huérfanos. Durante 16 años rigió la sede con paz, hasta que en el año 737 unos nobles enfadados con él porque se oponía a que administrasen bienes de la iglesia, lo calumniaron ante Carlos Martel, acusando a Euquerio de oponerse a las rentas eclesiásticas que el príncipe recaudaba para sus propios fines. Es cierto que el santo había denunciado dicho abuso, pero nunca se había puesto directamente a la recaudación. Hay que recordar que el puesto de obispo de Orleans conllevaba ser mayordomo de palacio, por lo cual era gravísima. Así, pasando por Orleans, cuando volvía a Aquitania luego de vencer a los moros, tomó a Euquerio consigo y lo llevó a Vermeliú. Una vez allí, lejos de los fieles de Orleans, Carlos le dijo su verdadero propósito: desterrado a Colonia junto a su familia,
No quiso oír Carlos la defensa de Euquerio, que se fue sin más. En Colonia el santo se retiró a un monasterio, pero de allí fue requerido por el pueblo para tratar asuntos espirituales o materiales que el santo siempre dirimía con justicia y caridad. Sabiéndolo, Carlos tomó más odio y cuando lo llevasen prisionero a Hasbin Lieja, pero allí le tomó tanto afecto el señor del lugar que le trató como amigo y lo nombró limosnero de su casa y de la iglesia, pero al poco tiempo Euquerio le pidió que le dejara retirarse a alguna abadía de Hasbin y el señor se lo permitió. Entonces Euquerio se retiró a la abadía de San Trudo, donde vivió santamente durante 12 años en constante oración y penitencia, como siempre había deseado. Con su ejemplo reformó poco a poco a los monjes que cambiaron de relajados a observantes. Allí en la paz monástica subió al cielo el 20 de febrero del año 743, siendo enterrado en la misma abadía. Sus reliquias fueron elevadas junto a las de San Trudo, ambas reliquias escondidas en una gruta por miedo a las invasiones normandas. El 11 de agosto del 1169, las reliquias fueron trasladadas solemnemente a la abadía, donde aún hoy se veneran. Un hueso del santo se cedió a la Catedral de Orleans. Alabado sea Jesucristo.